¿Qué hacemos los militares en el ciberespacio? Bien, desde el principio de los tiempos, el hombre ha combatido sobre el terreno. Ha sido el primer dominio en el que se ha ejercido el combate, la guerra. A lo largo de los siglos se ha ido mejorando en cuanto a las capacidades armamentísticas, las tácticas, las técnicas. Se han introducido las armas de fuego, la caballería, los carros de combate, cada vez elementos más complejos y sofisticados hasta esta imagen actual que pueden ver en la diapositiva. Todos estos cambios técnicos, toda esta evolución tecnológica ha ido afectando a lo que es el concepto de la guerra, a la doctrina, a las tácticas y a las estrategias. Lo mismo ha pasado en el segundo dominio en el que se ha combatido, el mar, que es el mío. Dominio que también, desde los últimos 40 siglos, se ha visto sometido a evoluciones. Se comenzó con naves a remo, después que combatían el espolón, se introdujo la navegación a vela, la artillería naval, apareció la propulsión a vapor, la propulsión nuclear, los blindajes, cada vez también unas técnicas y unas tecnologías que obligaban a revisar continuamente todos los conceptos sobre los que se basaba la guerra naval. En el aire ocurrió lo mismo, pero mucho más tarde. Hay que esperar prácticamente hasta el siglo XIX para que el aire intervenga en los conflictos, y primeramente lo hace simplemente desde globos aerostáticos, desde los que se aumentaba la capacidad de visión de los generales en los campos de batalla. Más adelante, ya en el siglo XX, aparece el avión, y con él pues todo el armamento al asociado, y también obliga a revisar y a cambiar todos los conceptos sobre los que hasta aquel momento se había desarrollado la guerra. Ya en la segunda mitad del siglo XX encontramos el cuarto entorno en el que se combate, el espacio. Ya en las últimas décadas del siglo XX, las naciones más potentes tratan de obtener capacidades con las que mejorar a través de sistemas satelitales sus capacidades de mando y control, sus sistemas de inteligencia y, por supuesto, sus posibles potenciales adversarios se encargan también de adquirir capacidades con las que hacer frente o con las que neutralizar esas capacidades del enemigo. Y por fin ya, prácticamente en el cambio de siglo, en la entrada del siglo XXI, aparece el ciberespacio, un entorno que nada tiene que ver con los anteriores, un entorno que tiene unas peculiaridades completamente distintas, en el que se combate de una forma completamente diferente a los anteriores, y que además todo lo que en él ocurre permea y tiene enorme influencia sobre los otros cuatro. Bueno, ¿qué tiene de especial el dominio del ciberespacio? Ante todo, y en esto se parece a algún otro, se trata de un dominio prácticamente infinito. Es un dominio artificial, pero prácticamente infinito. Un dominio en el que los límites y fronteras están muy poco definidos, muy poco claros y muy difusos. En el que se combate y se lucha con unas armas y con unas técnicas que son absolutamente propias de este entorno y que no existen en otro. Si en el mar, en la guerra, en el aire, todo el armamento, las fragatas, los carros de combate, los aviones de cazabombarderos están en poder de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, en el ciberespacio el armamento está completamente repartido. Cualquiera es capaz, cualquiera tiene la capacidad de poseer una ciberarma, incluso una ciberarma muy potente. Por lo tanto, siguiente punto, hay infinidad de actores. Aquí no solo combaten los militares, aquí hay infinidad de combatientes o de personas que son capaces de producir daños potenciales, incluso a grandes potencias. Un entorno legal muy complejo, ya lo es en el mundo civil, pero se complica todavía más cuando intentamos aplicar los conceptos del derecho de la guerra, del derecho internacional humanitario, a la guerra en el ciberespacio. Estamos todavía empezando a trabajar en esto. Se trata de un dominio que afecta a todas las actividades del Estado. Yo les reto a que me digan una actividad del Estado que no se apoye ahora mismo en el ciberespacio.
el tráfico, el transporte, las comunicaciones, el suministro energético, todo ahora mismo se apoya en el ciberespacio. Y quizá lo más grave de todo, lo que supone el mayor cambio conceptual en todo lo que hemos vivido hasta ahora, es que por primera vez en la historia de la guerra, el corazón de una nación queda expuesto en primera línea de combate. Ya no hay que superar una serie de capas para llegar al corazón de una nación. Desde el ciberespacio se puede acceder a esa capa, a ese corazón directamente. Si nos fijamos sociológicamente o psicológicamente, nosotros vivimos en dos biosferas simultáneamente. Estamos en una biosfera física, que tenemos muy claramente identificada, donde hay ríos, donde hay fronteras, donde sabemos dónde está nuestro adversario, donde físicamente las Fuerzas Armadas tradicionalmente han estado combatiendo, neutralizando, bombardeando al enemigo, con una intención de hacerle cumplir nuestra voluntad. Como seres racionales vivimos también en una biosfera lógica. Vivimos en una biosfera en el mundo de las ideas, en el mundo de la razón. Y sobre esa también estamos actuando. Desde siempre hemos estado actuando pues, con iconos, con imágenes, con pinturas, con películas. Si nos fijamos, hemos ido construyendo nuestra forma de pensar en base a lo que nos van contando en las películas, en las series, en la televisión. Esa es una forma también de combatir hoy en día. De hecho, en el ciberespacio estamos muy acostumbrados, o casi todos vosotros estáis muy acostumbrados a preocuparos por los datos, por los números, por los datos que nos pueden robar, por los datos que podemos manejar. Pero también hay ideas, también hay letras en el ciberespacio. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que está haciendo Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Está utilizando el ciberespacio para manipular las ideas, para difundir sus ideas. No son solamente números, no es solamente economía lo que se está moviendo, también se están moviendo en el combate cibernético que hay hoy en día, también se están moviendo ideas. Tan o más importante que lo que está ocurriendo con los datos, con los números. De hecho, las tradicionales capas del ciberespacio, desde una capa real, física, sobre la que hemos estado actuando siempre, porque podemos todavía actuar sobre las infraestructuras del mismo ciberespacio, a partir de aquí todo es absolutamente artificial. En la misma construcción de las redes estamos interviniendo nosotros. Cuando nosotros actuamos en el mar o en el aire, sabemos las leyes físicas a las que estamos sometidos. En el ciberespacio, además de esas leyes físicas, estamos sometidos a las leyes que hemos definido nosotros en la arquitectura de las mismas redes. La información que ponemos en el ciberespacio, la moneda de cambio, de alguna manera. Y luego, cada vez más, nosotros somos menos Ángel Gómez y somos más AG de Ágreda, @AG de Ágreda. Cada vez somos más nuestros avatares. Nuestros avatares son cada vez más reales. Porque incluso en la forma de relacionarnos está cambiando el ciberespacio. Hemos dejado de ser partes de un grupo para ser conformadores de grupos. Cada vez somos más, socializamos más en función de nuestros intereses. No estamos sometidos a la uniformidad, a la tiranía del grupo en el que vivimos, sino que podemos configurar los grupos por nosotros mismos. Todas estas consideraciones tenemos que hacerlas también en el mundo de la defensa para poder entender no solamente las amenazas y los riesgos que tenemos en el ciberespacio, sino también las oportunidades que nos ofrece. ¿Cómo es un ataque complejo, un APT? Ese ataque contra el que tenemos que enfrentarnos con cierta frecuencia y que es ahora mismo quizá lo más complejo y sofisticado. Bien, pues aquí pretendemos explicar de una manera sencilla cómo se lleva a cabo. Ataque que podemos sufrir como víctimas o que podemos protagonizar como atacantes. Bien, lo normal es que se inicie con la introducción de un archivo malicioso, de un fichero de malware, a través de alguna de las conexiones a un sistema. La forma más tradicional, la forma más habitual, es que esta inserción se haga bien a través de correo electrónico, por técnicas de ingeniería social, mediante phishing, spear phishing, o bien mediante un pendrive que lleve el bicho dentro.
Normalmente, por esa manera, se accede a la intranet de una organización mediante diversas técnicas, que no voy a entrar en ellas, pues se producen es posible hacer una escala de privilegios, hacer obtener privilegios de administrador de un sistema, ganar cada vez más capacidad de obtener información e extraerla, extraer lo que es la topología de red, extraer vulnerabilidades que puedan ser explotadas y que se devuelven al originador, al atacante, que ya es capaz de tomar el mando y control de ese sistema en remoto. A partir de ahí ya se desarrollan herramientas específicas hechas a medida para atacar un sistema en concreto. En este caso, pues tenemos un sistema SCADA tratando de recrear pues lo que pasó con las centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear de Natanz, iraní. Lo que se hizo fue ir saltando hasta llegar a alterar el software asociado a los sistemas SCADA y además de tal manera que se enviaban sistemas de control en los que se decía que el sistema estaba ok, que estaba en condiciones perfectas, a pesar de que no era así, lo cual producía el efecto de que las centrifugadoras excedían sus revoluciones sin nada que controlara su velocidad y acababan destruyéndose físicamente. Bien, teóricamente esta expansión no queda limitada al sistema, sino que a través de las muchas interconexiones que tienen los sistemas entre sí, prácticamente no hay ningún sistema aislado, es posible que se produzca un efecto cascada, un efecto cadena, que pueda afectar a otras infraestructuras críticas de una región, de una nación o de un Estado, como puedan ser pues todas las que hemos hablado antes, relacionadas con energía, con infraestructuras, con medios de comunicación social, etcétera, llegando potencialmente, es posible o teóricamente producir el caos en una nación. Especialmente vulnerables son aquellas naciones que son tecnológicamente avanzadas, pero que al mismo tiempo no han desarrollado eficientemente sus capacidades de defensa. Y España está cerca de ser una de esas naciones, porque dependemos cada vez más de todas las tecnologías, pero tampoco estamos en la avanzadilla, en la punta de lanza de las naciones que más creen y que más confían en la ciberseguridad y la ciberdefensa, pero estamos haciendo muchas cosas para corregir esto.